Bienvenidos a nuestro último agregado en nuestro módulo de doctrina básica. Este es el tema número 29 y el cual explica lo que es el cambio de la ley. Amén. Esperamos ser breves, concisos y precisos y como siempre, esperar ser de bendición y edificación para su vida. Amén. El tema 29 es el cambio de ley. Porque cuando se cambia el sacerdocio necesariamente ocurre que también hay un cambio de ley, no una abolición de ley, sino una mejora de la ley. Hebreos 7:12. Dios siempre ha querido que sus hijos se conduzcan en orden. Para ello ha establecido leyes para sus creaciones en diferentes épocas con el propósito de que no se desvíen y puedan conducirse agradablemente delante de Él. Esto sucedió hasta que apareció nuestro Señor Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos plasmadas estas leyes en diferentes tiempos y para diferentes grupos de personas. Leemos en la epístola a los Hebreos que cuando el Señor Jesucristo resucitó, fue constituido como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, cambiando el sacerdocio de Levítico a Melquisedec, con lo que ocurrió también un cambio de ley, específicamente la ley mosaica, porque leemos, cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre un cambio de ley. Una ley es un precepto o norma que proviene de la autoridad suprema. Estas leyes varían según el tiempo. Leemos en la Biblia que el Padre escribió en las tablas de piedra, el Hijo escribió en la tierra, y el Espíritu Santo está escribiendo en nuestros corazones. El Altísimo escribió en los cielos. Wow. También vemos que el Padre escribió sus leyes a lo largo del Antiguo Testamento, el Hijo en los Evangelios y el Espíritu Santo en las epístolas, el Altísimo en el Apocalipsis. Wow, esto es parte del pueblo, esto es parte del pueblo de Dios no entendido, porque cada época se ha regido por sus propias leyes, quedando algunas vigentes hasta nuestros días. Dios ha tratado a la humanidad en diferentes edades. Primero el Padre, luego el Hijo, el Espíritu Santo y el Altísimo. La gloria sea para Dios. La ley del Padre, digamos la ley del Padre. La época del Padre la vemos a lo largo del Antiguo Testamento. En ese tiempo se existieron dos tipos de ley. Para toda la humanidad, la que Dios estableció antes de tratar específicamente con el pueblo de Israel, esta ley se puso en la conciencia de las personas. Romanos capítulo 2. Para el pueblo de Israel es la ley que fue escrita en las tablas de piedra, eh, específicamente para el pueblo de Israel, y eran leyes externas. Por ejemplo, 6 días trabajarás toda tu obra, mas el séptimo día es el día de reposo para el Señor su Dios. No matarás, no sembrar dos clases de semilla en el vivo campo, etcétera. Algunas leyes que no pasaron hasta nuestros días fueron, por ejemplo, la mezcla de hilos en ropa, guardar el sábado literal, la mujer no vestirá ropa de hombre, el hombre no vestirá ropa de mujer, los sacrificios literales, las leyes acerca de los leprosos, muertos, etcétera. La ley del Hijo. Esta es una nueva época donde finaliza el tiempo de la ley mosaica y de los profetas, porque Jesucristo mismo la abolió con su muerte. El tiempo que el Señor Jesús estuvo sobre la tierra fue frontera entre la ley mosaica y la ley del Espíritu, dando lugar a una nueva ley. En ese tiempo cumplió la ley mosaica, anuló muchas de estas leyes, otras las dejó pasar a nuestros días, otras las aumentó, también las instituyó. Vemos en el Evangelio de Mateo cómo el Señor modifica varias de las leyes. Por ejemplo, oíste que fue dicho, no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano
será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fauto eh, quedará expuesto al infierno de fuego. En ese momento el Señor estaba modificando parte de la ley mosaica para aplicarla a la nueva época. Es decir, el homicida es aquel que odia a su hermano. Mateo 5, 5:27, 5:28, 33, 34, 38, 39, 43 y 44, cuando Jesús dijo, pero yo os digo, establecía nuevas leyes. Eso es interesante para un tema devocional, el pero yo os digo. Vamos a agendarlo. La Santa Cena es un mandamiento que fue instituido, ordenanza en el Nuevo Testamento, anulando la ley que decía que se debía comer cordero de Pascua, porque el Señor dijo que debían comer su sangre y beber su sangre, comer su carne y beber su sangre. Pero cuando les dijo esto, muchos se alejaron de él porque no entendieron. En el libro de los Hechos vemos que tiempo después del cambio de ley, los hermanos no lo habían entendido y querían que los recién convertidos se circuncidaran. Esta ley fue anulada para que ahora somos salvos por gracia. Otra de las leyes establecidas en la época del Padre, que aún están vigentes, las leemos en Levítico 18, donde se escriben leyes relacionadas con el sexo, no tener relaciones con animales, entre hermanos, con los padres, entre personas del mismo sexo, hombres o con hombres y mujeres con mujeres. Amén. Sí, que hay muchas leyes del Padre que están vigentes, ¿verdad? Por ejemplo, no robar, no codiciar, no mentir, es decir, no dar falso testimonio. Por sentido común, en Levítico 18, a quien quiera, a quien quiera dar una interpretación, veo importante explicar esto. En Levítico 18 se establece de que Dios le dice, no quiero que seáis como los pueblos, como los cananeos específicamente, no quiero que sean como ellos, que se corrompen. Eh, Empieza a hablar de que no se debía conocer la desnudez de tanto de la madre con el hijo, de la hija con el padre, eh, con, eh, eh, con la nuera, es decir, tener relaciones entre familias cercanas. Pero la ciencia, ¿por qué veo importante esto? Porque la ciencia establece lo que es la endogamia. La endogamia es que al tener relaciones y eh, procrear, conlleva un alto riesgo de contraer esto no lo manejo muy bien, pero resumiéndolo, es decir, al tener relaciones con personas de una línea sanguínea cercana, es decir, con parientes cercanos, se corre un riesgo alto de que los frutos de esa relación, es decir, concebir un ser humano, ese ser humano sufra daños genéticos. Amén. Eh, y pues obviamente, resumiendo los 10 mandamientos, que uno de ellos es amarás a Dios, esa ley, pues el mismo Cristo la que le explicó que estaba vigente. La idolatría, obviamente, Dios la condena en Gálatas 5, en, en Primera de Corintios 6, en Apocalipsis 20 y Apocalipsis 21, condena la idolatría. Eh, Honrarás a tu padre y a tu madre, también lo establece el Nuevo Testamento. El día de reposo, guardarás el día de reposo. No jurarás en nombre de Dios. Dice que el que jura, Dios no tendrá por inocente al culpable. Eh, y posterior a eso, pues después
del mandamiento con promesa que es honrar a padre y madre es no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, también habla de no cometer adulterio, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y por último, no codiciarás. La Biblia habla en 1 Corintios 10, habla de que no codicéis como ellos codiciaron, no tienten a Dios como ellos tentaron a Dios, no caigan en fornicación como ellos cayeron en fornicación. Habla de 5 pecados que cometió el pueblo de Israel. Es decir, muchas de las leyes del Padre aún están vigentes por sentido común. Cierro este largo paréntesis. La ley del Espíritu Santo. Respecto a la época del Espíritu Santo, la cual estamos viviendo, el Señor Jesucristo, antes de ascender, empezó a dar instrucciones por medio del Espíritu Santo, enseñándonos que ahora los que son guiados por el Espíritu Santo no están bajo la ley mosaica, por lo que ahora las leyes se escriben en nuestro corazón. Primero las pone en nuestra mente, el logos, conocer la letra, y después en nuestro corazón, que es el rema, porque se ha hecho vida en nosotros. Ahora bien, por el cambio de ley debemos practicar la ley del Espíritu Santo, las cuales son la ley de la fe. Esta es la ley que cierra la arrogancia, la altivez de espíritu. Y el humano por naturaleza es altivo, por ejemplo. Santiago 4:13 menciona que hay personas que tienen proyectos o metas para determinado tiempo y no dicen, si el Señor quiere, viviremos y haremos lo que esto, aquello, sino que solamente lo hacen. Muchas veces nos jactamos de lo que tenemos como si tuviéramos por méritos propios o esfuerzos humanos. Primera de Corintios dice que tenemos lo que hemos recibido porque ha venido de Él, la ley del Espíritu de vida. Esta ley es para anular las leyes que aún están en nuestros miembros. Este tema lo acabamos de ver recientemente. El apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo? O sea que las leyes en nuestros miembros pueden matarnos por segunda vez y aún más nos privan de la vida abundante en Cristo. Pero la ley del Espíritu de vida nos libra de la ley del pecado y de la muerte. La ley de justicia, esta pues se produce paz porque el efecto de la justicia es paz para con Dios y la justicia que obtenemos por medio de Jesucristo, porque toda justicia es humana como trapo de inmundicia delante de Dios. Esta ley también nos ayuda para que seamos justos por el Espíritu con nuestros hermanos y con nuestros prójimos. La ley de la libertad. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no me deja esclavizar por nada. Con esto entendemos que Cristo no prohíbe nada. Esta ley es bien compleja. Humanamente hablamos porque no podemos ir a los extremos. El libertinaje o legalismo, pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, no nos condenaremos con lo que escojamos. Otra ley que encontramos es la ley de la necesidad, la que se escribe en Proverbios capítulo 6 versículo 30. Esta está encima por la ley ceremonial. El ejemplo lo vemos cuando el Señor le dijo a los fariseos que David se comía los panes de la preposición, no teniendo derecho legalmente, pero había una necesidad que cubrir. En resumen, la ley del espíritu son la ley de la fe, la ley del espíritu de vida, la ley de la justicia, la ley de la libertad y la ley de la necesidad. Y por último, la ley del Altísimo. El Altísimo escribió en el cielo, en el Salmo 19, del 1 al 4 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Esto si los tomamos para este tiempo, conduce a algo que es abominación a Jehová, como es la astrología, consultar el horóscopo. Otra ley que el Dios Altísimo dejó hasta nuestros días es el amor. Este traspasó todos los tiempos porque Dios es amor.
En Lucas 6 dice que si amamos a nuestros enemigos, seremos hijos del Altísimo. Amén. En conclusión, muchos se, mucho pueblo se ha enemistado por no dar frutos mucho pueblo se ha desanimado por no dar frutos para el Señor. Pero lo que sucede es que aún están viviendo bajo legalismos, aún viven en la ley mosaica, pero no se han dado cuenta que esta ley fue cambiada. Por lo tanto, es necesario que vivamos en una nueva ley, la del Espíritu en vida de Cristo Jesús, para que podamos tener una vida agradable delante de Dios. Estamos dando por finalizado este tema. Eh, Como siempre, damos la gloria a Dios y esperamos haber sido de bendición. Que Dios le bendiga. Amén, amén y